nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a tener el día de hoy esta charla y el tema que se ha propuesto es cristocentrismo o antropocentrismo. A ver, si yo les preguntara a ustedes, porque acá estamos reunidos personas de fe, bautizados, miembros de la iglesia, probablemente, si no son, yo creo que tal vez alguien un poco, diría, no tan enterado, podría tener algún error en esta respuesta. Entonces, ¿por qué estamos poniendo esta dicotomía que resulta de repente tan obvia y tan elemental? Parecería que estamos haciéndoles un una interrogante, una dicotomía demasiado básica. Pero bueno, quiero estar seguro. Entonces les pediría que nos detengamos un poquito a pensar. A ver, vamos a hacer una rápida encuesta. Los que creen que lo correcto es el cristocentrismo, levanten la mano. A ver, levanten la mano los que creen que... A ver, levanten para verle las manos. No, nadie levanta la mano, están con tímidos. Dicen, me van a hacer una pregunta con truco. Ok, a ver, las manos que veo, que no veo tantas manos, dicho sea de paso, porque la mayoría están con sus cámaras apagadas. Ok, pero veo que varios sí levantan la mano. A ver, y los que creen que lo central es el antropocentrismo, a ver, levanten la mano, antropocentrismo. A ver si ahí sí no veo ninguna, por acá. A ver, vamos a ver, por este lado. Tampoco hay manos, hay puras fotos. Puras fotos y no se les ve presencialmente. Pero bueno, entonces vamos a primero ir a ese punto, que es tal vez lo más desencadenante del propio título. Y nosotros podríamos decir que para nosotros en la iglesia de Cristo, la iglesia católica, no hay dicotomía entre cristocentrismo y antropocentrismo. Eso en todo caso será para otras personas, pero no para nosotros. Porque cuando nosotros decimos cristocentrismo, estamos diciendo en Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, ya estamos incorporando al hombre. Es decir, no hay dicotomía. Para nosotros no es o. Jesucristo no viene a que le digamos, bueno, ¿qué preferimos? Uno u otro. Él, cuando se encarna, el Verbo eterno, la palabra, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asume la humanidad en el seno virginal y purísimo de nuestra Madre Santísima. Él une lo que estaba dividido, lo que estaba separado. En Jesucristo se une Dios y el hombre. Y por eso es que Jesucristo exalta al hombre, al ser humano, a una dignidad tan grande que nos hace partícipes de la naturaleza divina, que no nos corresponde porque nosotros no somos criaturas humanas, pero participamos de la divinidad por gracia, por don de Dios. Pero ya antes, en los inicios, antes, digamos, de Jesucristo, había esas confusiones. Todo el mundo pagano exaltaba la humanidad. Tenían creencias religiosas, pero la mayoría de las creencias religiosas eran creencias religiosas que eran confusas, para decirlo de una manera sencilla. En Cristo, por eso en la plenitud de la revelación, no solo se nos revela quién es Dios, ser personal, sino que se nos revela también quiénes somos nosotros, los seres humanos.
Jesucristo nos revela que Dios es una comunidad de amor, tres personas, Dios personal, no es un Dios impersonal, no es una energía, no es un algo, sino es una persona con la que nos podemos relacionar, que dialoga con nosotros, que nos dirige su palabra, que habla con nosotros, que está pendiente de nosotros, que sale a nuestro encuentro. Y es más, se hace hombre sin dejar de ser Dios. Y entonces Jesucristo, por eso es plenitud de la revelación. Sin embargo, esta comprensión para las criaturas humanas, para nosotros, no es sencilla. Podemos nosotros de repente intelectualmente aproximarnos y tener una falsa seguridad. Y a lo largo de la historia de la iglesia han aparecido por eso muchas herejías. Y las herejías siempre iban sobre todo en torno a Jesucristo, a quién es Jesucristo. Y por eso Jesucristo en el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos le pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces la pregunta central para todos nosotros, personas de fe, es una y otra vez volver sobre esa pregunta de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y algunos pueden responder Jesucristo para mí. Y entonces yo puedo decir Jesucristo, yo lo siento, yo lo pienso, yo creo, lloro, lo amo. Y eso no necesariamente es ni bueno ni malo, depende. Pero lo que hay que tener en cuenta es que Jesucristo es incluso independiente de nosotros. Si alguno de nosotros no existiera y toda nuestra generación no existiera, Jesucristo sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Es decir, nosotros no somos los que hacemos a Jesucristo. Nosotros no somos los que hacemos a Dios. Dios nos hace, Él nos crea a nosotros. No solo a la existencia, sino a esa dignidad tan alta de participar de la vida, de la gracia, del don. Y por eso tiene mucha relación esta pregunta con lo que veíamos el jueves pasado, que eran mis miedos y el Sagrado Corazón de Jesús. Y decíamos que el Sagrado Corazón de Jesús no es una simple devoción, no es hacer una novena en el mes de junio, en el viernes después de Corpus Christi, o el viernes siguiente, 2 domingos después de Pentecostés, sino el Sagrado Corazón de Jesús nos muestra lo más íntimo del ser personal de Jesucristo, que es Dios mismo. Y ese corazón de Jesucristo, decíamos, está abierto, y ese corazón de Jesucristo abierto por nuestros pecados, significados en esa lanza de ese soldado, de ese corazón abierto brotan los sacramentos del amor de Dios, de la persona amable de Jesucristo, que es la persona del Verbo, y esos sacramentos nos dan vida. Y nosotros, por eso, solo podemos descubrir quién somos en Jesucristo. El Concilio Vaticano II señala eso de una manera muy hermosa en un numeral, lo mencionábamos también el jueves de la semana pasada, en el numeral 22 de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, los gozos de la esperanza, o gozos y esperanza, que dice que es Jesucristo quien nos revela quién somos nosotros, quién es la humanidad, quién es el ser humano. Es decir, un verdadero antropocentrismo o un verdadero humanismo solo se puede vivir en Jesucristo.
Entonces, cuando alguien dice, no, mira, mucha religiosidad, yo escuchaba y ponían ahora en relación a estas circunstancias difíciles que vivimos en la pandemia, que algunas personas ponían, ¿no? Definitivamente personas que no conocen a Jesucristo decían, menos, menos misas, menos curas, más escuelas, más médicos. Yo recuerdo cuando era niño, cuando era joven, hacia la década de los 60, 70, 70, durante el gobierno militar, en las huelgas del sindicato de profesores, tal vez alguno de ustedes sea educador y recuerde alguna de esas cosas, también decían menos cuarteles, más escuelas. Y entonces, claro, ese eslogan podría tener cierto sentido, pero ahora dicen ya menos Jesucristo, menos misa, menos sacramentos, más salud, más acción social, más bienestar humano, y simplemente lo que nos está poniendo de manifiesto la confusión en quién es Jesucristo. Es decir, cada generación y cada persona tenemos que acoger la pregunta de Jesucristo, de quién soy yo y quién dice la gente que soy yo. Y entonces ahora Jesucristo, algunas personas lo reconocen en su humanidad. Y entonces algunas personas quieren ver a Jesucristo un revolucionario que produjo o que promueve cambios sociales, lucha contra la injusticia social. Algunos otros como un gran maestro, como un gran profeta, un buen hombre, un hombre admirable, pero le quitan a Jesucristo la divinidad. Entonces no lo quieren reconocer a Jesucristo resucitado, vencedor de la muerte, el Hijo de Dios, el Dios vivo, providente, cercano a nosotros y que nosotros tenemos que seguirlo, sino simplemente como un ejemplo, entre otros ejemplos, con otros personajes de la historia, como Buda, como Mahoma y algunos más, uno más en la lista. Y eso es consecuencia justamente de que nosotros que sí decimos que creemos y conocemos a Jesucristo, nosotros no lo estamos dando a conocer y no estamos ayudando a que otras personas salgan de esa confusión. Negaban la humanidad de Jesucristo, decían que Jesucristo no era un verdadero hombre, y otros negaban la divinidad de Jesucristo, no era verdadero Dios consustancial al Padre, sino era en todo caso una criatura inferior, un Dios menor, pero no consustancial al Padre. Esa herejía fue una de las herejías más terribles, se extendió prácticamente por todo el mundo conocido, que ya había sido cristianizado ya luego del edicto de Milán. Incluso muchos clérigos asumieron esa herejía y entonces negaban la divinidad de Jesucristo. De alguna manera los llamados testigos de Jehová mantienen esa herejía, que es la herejía arriana. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esas herejías no son cosas del pasado, no son cosas que ya desaparecieron y felizmente que las vencimos, sino que esas herejías de una u otra manera reaparecen y vuelven a aparecer muchas veces. Y diríamos que este tema es actual porque esas herejías distintas, y vamos a resumirlas en dos, también están presentes. No solo en los que no son bautizados, en los que no son miembros de laicos comprometidos, o sea, no solo también en clérigos, en laicos, en religiosos,
en el siglo XXI. Sigue presente. Y entonces vamos a conversar para tener algunos elementos que nos permitan reconocer cómo nosotros estamos en relación a Jesucristo y si es que estamos realmente en Él, que es el único Salvador, alcanzando no solo su gracia, porque Él es el quien se revela, sino nosotros como criaturas humanas comprendemos mejor y cada vez mejor quién somos. Y ese es el título. Esta es un poco la introducción. Ya todavía no estamos entrando en materia. Estaba diciendo, como dicen los jóvenes, haciendo una introducción un poco más extensa, a ver si es que algunos hermanos se terminan de conectar. Pero bueno, yo creo que ya es suficiente de introducción, si no, no va a haber tiempo para el desarrollo. Y entonces, decíamos ya en los temas anteriores, en las charlas anteriores, que vivimos un tiempo de gran confusión, mucha confusión. Y esa confusión, de alguna manera, se puede resumir en dos grandes errores que dañan nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, nuestra vida de fe y que a veces no somos tan conscientes. Y las voy a enunciar brevemente. Estos dos grandes enemigos que dañan la espiritualidad son el gnosticismo y el pelagianismo. Ustedes han escuchado hablar de gnosticismo. A ver, levanten la mano. ¿Quién ha escuchado hablar de gnosticismo? A ver, pocas manos veo. Pocas manos. ¿Y quiénes han escuchado hablar de pelagianismo? Pelagianismo. Pelagianismo, menos manos que gnosticismo. Ok, vamos a hablar de estas dos desviaciones que dañan nuestra espiritualidad, que son dos herejías que ya estaban presentes en Iglesia en sus inicios, pero que se actualiza cada cierto tiempo y que también están presentes ahora y conviene que nosotros nos reconozcamos cómo afecta a la Iglesia en nuestro tiempo o cómo nos afecta a nosotros para justamente vivir esta vida en Cristo, centro, Señor de la historia, nuestro único Salvador, el único camino hacia el Padre, nuestro único mediador, quien cercano de nosotros nos hace partícipes de su vida divina, de junto al Padre nos dona el Espíritu Santo y se ha quedado con nosotros en Eucaristía. Dios y hombre verdadero, verdadero Dios y verdadero hombre, presente, vivo entre nosotros. Empecemos entonces con el gnosticismo. El gnosticismo es diría, una minusvalorización de la mediación de Jesucristo. Y es poner más confianza en lo que es nuestra inteligencia, la razón humana, diríamos ahora la ciencia, la tecnología, las respuestas humanas, es decir, nuestra capacidad de conocer. Y nosotros a veces podemos confundirnos. Y alguien me recordaba, y el Señor, claro, nada es casual. Alguien me decía, qué oportuno es este tema con el Evangelio de hoy día. ¿Ustedes han estado hoy día en misa o han seguido el Evangelio de hoy día? Hemos visto el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, versículo 21 al 29, que habla de la casa edificada sobre roca. Voy a leer. Dice,
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? Y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca te he conocido, aléjate de mí, los que obran la iniquidad. Y pasa a decir el Señor estas palabras tan conocidas. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió. No se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Y entonces vemos que muchas veces nosotros podemos escuchar, podemos conocer los evangelios, podemos leer la palabra de Dios, pero de lo que se trata es de ponerla en práctica. Y entonces el gnosticismo nos puede llevar a una visión intimista, a una visión, diríamos, subjetivista, a una visión de Dios para mí. Me puede llevar a una visión de Dios, de Jesucristo, deformada, incluso si leo los evangelios. Y entonces puedo creer que lo importante es que yo me sienta bien. Puedo creer que lo importante es, entre comillas, que llore. Yo cuando voy a misa, cuando hago oración, se me salen las lágrimas, siento. O otros, pienso. Pero mientras que eso no se ponga en práctica, entonces yo de repente estoy viviendo un gnosticismo como herejía actual, un gnosticismo actualizado. Y puedo creer que soy muy devoto, puedo creer que soy muy piadoso, puedo creer que soy muy fiel. Y entonces llego a mi casa o termina la misa, termina la celebración y empiezo a discutir, a pelear con la gente. Y entonces no entiendo por qué. Y es muy común, especialmente a los padres. No conozco a ninguno, esto que voy a decir no me refiero a ninguno de ustedes en particular, esto es algo general. Y entonces es común, especialmente a las mamás que son las más religiosas, ¿no? Entonces en su casa, los hijos, el esposo, le dicen, oye, tú vas a misa, estás en el grupo parroquial, etcétera, pero no cambias. Y entonces la persona queda en confusión. Entonces hay un problema que no es el único, lo pongo como ejemplo, que nosotros tenemos que reconocer, porque muchas veces cuando nos quedamos solamente en esta, entre comillas, revelación intelectual, es decir, vemos solamente a Jesucristo como maestro, igual esta gente que lo está escuchando dice, se quedaban admirados, porque decían, este hombre ha hablado como nadie, qué palabras tan hermosas, pero no las ponemos en práctica. Y entonces por eso del dicho al hecho hay mucho trecho, y lo central es, el Señor nos va a ver en la práctica. Hay que poner en práctica. Y ahí también hay una serie de problemas que vamos a comentar.
Pero sigamos con el gnosticismo. Entonces, con el gnosticismo yo puedo ver a los sacramentos simplemente como algo que tengo que entender, pero como lo que entiendo es poco, porque es misterio, entonces, por ejemplo, puedo creer que la Eucaristía es simplemente un símbolo y que no es que me uno con Jesucristo y consecuencia de esa unión, Él en mí y yo en Él, puedo obrar el bien, sino puedo creer que de lo que se trata en la Eucaristía, lo más importante es que haga beneficencia. Y entonces puedo creer que lo más importante de la acción de la Iglesia son las obras, entre comillas, de beneficencia, cuántos alimentos, cuántos comedores, cuántos almuerzos, cuántos centros de salud, cuántas personas se atienden. Eso está bien, pero hay que tener cuidado que no vaya a ser que nosotros, si es que tenemos mucho ardor por hacer el bien, pero sin Jesucristo, también es una intelectualización. Porque voy a creer, y en eso el gnosticismo está muy unido al pelagianismo, que es la otra desviación. Este pelagianismo lo que hace es que yo confíe mucho en mis obras, mucho en mis acciones. Al punto, confío tanto en mis propias acciones que yo creo que la gracia es poco importante, que yo creo que los sacramentos son poco importantes, que yo creo que es suficiente lo que yo hago. Entonces tengo una relación intelectual con el Señor, con su palabra, y la palabra la entiendo como la Sagrada Escritura, y entonces digo los sacramentos no son importantes. Eso es lo que le pasó a los luteranos. Por eso es que ellos entran en ese problema, que la Eucaristía es un mero símbolo. La Eucaristía no es la persona de Jesucristo, no es Dios vivo, porque ellos, para ellos la palabra es la que está consignada en el libro, en la Sagrada Escritura. Y entonces, cuando yo entro solamente en una visión, entre comillas, de la palabra igual a la Sagrada Escritura, tengo dificultades. Y entonces vamos a pasar a la tercera pregunta de la noche. ¿Quiénes creen que Sagrada Escritura y la palabra es lo mismo? A ver, levanten la mano. Nadie. Felizmente por acá. A ver, por acá. Acá sí están todos los que están pura foto. No hay. A ver. Entonces, la Sagrada Escritura es palabra de Dios, pero la palabra de Dios es la persona de Jesucristo. Y por eso es que nosotros, y la iglesia, siguiendo nosotros a la iglesia de Cristo, en el Concilio Vaticano II, la constitución dogmática Dei Verbum nos dice que Jesucristo, que la palabra es el verbo eterno. En el principio era la palabra, como dice el prólogo del Evangelio según San Juan. Y la palabra era Dios y la palabra estaba junto a Dios y por la palabra todo fue hecho. Y en ese momento no había ninguna escritura. Recién se estaba por crear el hombre y ya estaba la palabra. O sea, la palabra es la persona de Jesucristo. La persona del verbo eterno, que es la misma persona de Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero. Porque en Jesucristo no hay dos personas. Es una sola persona. Dos naturalezas, dos voluntades, una sola persona. La persona del verbo eterno. Y por eso es que María es la madre de Dios. Porque no es madre solamente del cuerpo. Y en ese sentido no es que la madre del verbo eterno. Porque el cuerpo, la carne, la humanidad de Jesucristo y su divinidad están unidas en esa persona. No se pueden separar. Y entonces el gnosticismo
lo que hace separa y privilegia la humanidad de Jesucristo. Una humanidad de Jesucristo y se subvalora la divinidad. Y entonces por eso ven a Jesucristo y sus enseñanzas como maestro. Pero como maestro le gustan algunas enseñanzas y no le gustan otras. Y entonces seleccionan párrafos, versículos, capítulos, diríamos libros de la Sagrada Escritura, y por eso no es extraño que los luteranos sacaron 7 libros de la Sagrada Escritura. La Biblia que tienen ellos no es igual que la Biblia de nosotros. La Biblia de nosotros tiene 73 libros. La de ellos tiene solo 66. Y entonces, ¿por qué sacaron esos libros en el siglo XVI? Después de 16 años de la revelación, porque no le gustaban, porque no iban contra su idea de Jesucristo, y por eso Lutero va a decir, Dios para mí, no Dios en sí, sino Dios para mí. Y para eso, para ellos siempre hay que escoger o. Y para nosotros, la revelación se funda en la tradición y en la Sagrada Escritura. Pero ojo, que precede a la Sagrada Escritura la tradición, porque la mayoría de los libros de la Biblia se han escrito muchos años después de los acontecimientos. Y entonces primero hubo la tradición que se vivía en la comunidad de la iglesia y luego se ha puesto por escrito. Y eso aplica tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. ¿Y quién identifica el canon, es decir, cuáles son los libros de la Biblia, esos 73 libros? Es la iglesia. Y eso ocurrió desde el inicio. Cuando en el Concilio de Trento se establece el canon, no es que agregaron o quitaron algún libro, ya estaban los 73 desde siempre. Eso fue consecuencia justamente de esta práctica de los luteranos que habían arrancado esos 7 libros. Y además, cuando uno tiene esa visión, entre comillas, intelectualista, puede creer y tener la falsa seguridad de que si tú te aprendes los versículos de memoria y los recitas, entonces tú eres, entre comillas, muy fiel. Y por supuesto que hay que amar la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la revelación, igual que la tradición, pero nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Apostólica, perdón, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, en el numeral 9, que la revelación tiene como su fuente a Jesucristo, tiene como fuente a Dios, comunión de amor, tiene un solo manantial del que brota la tradición y la escritura. Por tanto, entre tradición y escritura no puede haber contradicción, porque tienen ese mismo manantial. Y esa tradición y esa sagrada escritura son nuestro depósito de la fe. Es decir, nuestra fe está ahí. Nuestra fe no es algo meramente subjetivo, sino se funda en esa revelación, porque nuestra fe es don de Dios también, igual que la tradición, igual que la Sagrada Escritura. Y el magisterio de la Iglesia no puede cambiar ni la Sagrada Escritura ni la tradición. El magisterio de la Iglesia está al servicio de la tradición y de la Sagrada Escritura. Y entonces podemos, y estamos insistiendo en esto del gnosticismo, porque a diferencia de cómo era, yo diría, antes del siglo
XV, donde los teólogos eran santos, en adelante, luego de la, entre comillas, llamada Reforma Protestante, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, el modernismo, se produjo esa ruptura, que surgieron teólogos sin fe, teólogos que no eran santos. Entonces, teólogos que solo intelectualmente, racionalmente se quieren aproximar al misterio, es decir, una visión gnóstica. Y el Papa Benedicto XVI, por eso, con mucha sabiduría en sus libros, Jesús de Nazaret, que son, yo diría, lectura muy recomendable, que todo católico tiene que tener. En el prólogo del primer libro, explica eso de una manera muy, muy precisa. Yo pienso, de repente voy a decir una barbaridad, pero que incluso me parece que lo que está en el prólogo, que parecería, a mí me parece que todo el libro está hecho como para hacer el prólogo. El prólogo es tan denso y tan rico que parecería que el libro es el pretexto para el prólogo. Pero ambas cosas tienen una unidad muy grande. Normalmente, pues, cuando se hacen los prólogos de los libros, el que hace el prólogo es otra persona, ¿no? El Papa mismo hace el prólogo. Y de alguna manera explica esto que estamos mencionando en relación a estos dos problemas de la espiritualidad, es decir, se deforma esa comprensión revelada de que Jesucristo es el Señor de la historia, que ha entrado a la historia y sin Él no hay salvación, no hay otro. Es decir, nuestra fe cristocéntrica. Y entonces unes el gnosticismo. Y el gnosticismo tiene todas esas dificultades. Entonces, se niega a Jesucristo como Señor de la historia, y entonces, en todo caso se niega su divinidad como ser supremo, se niega su intervención y su providencia, se niegan sus milagros, y entonces aparece simplemente como un maestro, como alguien que hay que tener en cuenta. Y muchas veces hasta se niega la resurrección, se niega la ascensión, se niega la Eucaristía, se niega los sacramentos. Y entonces lo que queda es simplemente un humanismo que toma a Jesucristo como un ejemplo, entre otros muchos ejemplos, y rápidamente se cae en la tentación de hacer síntesis en esa multiplicidad de ejemplos. Y entonces fácilmente se cae en la idea de que, bueno, hay muchas espiritualidades, que todas buscan el bien del hombre, que por qué vamos a estar discutiendo, se toman estas lógicas filosóficas del pensamiento moderno que Bátimo llama el pensamiento débil, es decir, que no hay que afirmar la verdad, porque la única verdad del tiempo contemporáneo, de la posverdad, es que no hay verdad. Es decir, no hay una verdad, sino hay verdades, muchas verdades, y hay que ser tolerantes. Y entonces esa es la paradoja. Te dicen, no hay verdad absoluta, pero resulta que la verdad absoluta ahora es que sí la única verdad absoluta es que hay muchas verdades. Y eso es lo que justamente es el relativismo de la verdad, que el Papa Benedicto denunciaba y denuncia. Y entonces lo que queda es, tienes que ser tolerante. Eso es para ti, esa es tu verdad, pero para mí esa es mi otra verdad, y tú crees en esto, y tú crees en lo otro, y cada quien cree, y todo lo que creemos todos somos iguales porque somos democráticos, somos pluralistas, una espiritualidad pluralista. Entonces todas las creencias son iguales, son equivalentes, pero si todas son equivalentes, entonces ya no hay verdad. Y si todas son equivalentes, entonces Jesucristo no es el centro, no es el Señor de la historia, no es nuestro único Salvador. Entonces me puedo salvar de muchas maneras. Entonces ya no necesito sacramentos, ya no necesito de la iglesia,
ya no necesito de la oración, o la oración es simplemente un encuentro íntimo conmigo mismo, sentirme bien. Entonces hago compatibles las espiritualidades orientales, todas estas formas, y algunas personas me decían de que algunos creen que es compatible el yoga, por ejemplo, con el cristianismo, y entonces uso la reflexología y una serie de cosas que lo que buscan es sentirme bien. Entonces Jesucristo ya no es el único camino, no es la única verdad. Pero no queda ahí. Además, consecuencia de esa deformación, yo lo que puedo, se llega a decir que el cristianismo es un moralismo, que lo importante es ser buena gente. Es decir, pasando ya al pelagianismo, más importante es la voluntad, más importante es que seamos buena gente, que nos llevemos bien, que no nos peleemos, que todos nos entendamos humanamente. No necesitamos de la gracia. Entonces todo da lo mismo. Entonces caemos en un buenismo. Pero Jesucristo nos hizo hombre para que seamos buena gente. Se hizo hombre porque hay una herida muy profunda de naturaleza espiritual que es el pecado. Y porque Él viene a liberarnos del pecado que es una esclavitud y viene a darnos nueva vida, vida sobrenatural. Entonces, como consecuencia, naturalizo lo sobrenatural. Y entonces acudo a las universidades, incluso las que se puedan llamar católicas, y entonces todas mis explicaciones de la realidad son explicaciones de la realidad sin Dios, sin Jesucristo, explicaciones meramente humanas. Entonces, si las explicaciones son meramente humanas, yo para resolver los problemas no necesito de Jesucristo, no necesito de la fe, no necesito de la oración, y entonces se desarrolla el laicismo. Y de esa manera saco a Dios. Saco a Dios del mundo y en todo caso, bueno, para que la gente esté más tranquila, más relajada, para que no se quejen, puedo acudir a las espiritualidades, pero a todas ellas. Todas son igualmente válidas, cada quien, y todas son oración, como ya mencionábamos en charlas precedentes. Y nosotros decíamos que la oración es hablar con Dios, y no hay muchos dioses, hay un solo Dios, y el camino para el Padre es Jesucristo. Entonces, este gnosticismo y este pelagianismo, que es la exacerbación de mi voluntad, la subvaloración de la gracia, me hacen creer que es más importante lo que yo tengo que hacer. ¿Y cómo se ha instalado esto? A lo largo de los siglos. Pero hay dos formas que son muy, diría, muy peligrosas. Porque citando nuevamente el Evangelio que habíamos leído hace unos minutos del día de hoy, del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, parte del discurso de la montaña, del sermón de la montaña, el Señor nos dice que hay que poner en práctica sus palabras. Pero ahí tenemos un problema. ¿A qué le llamamos práctica? Y nosotros tenemos una tradición occidental racionalista. Y en esa tradición occidental racionalista, para los griegos, las ciencias prácticas, que eran diferentes a las ciencias teóricas, se dividían en dos: la ética y la política. Pero esas ciencias prácticas, sin Jesucristo en el centro, me van a llevar justamente a una actitud pelagiana, de querer yo resolver los problemas y voy a querer construir el paraíso en la tierra sin Dios. Me va a llevar a un humanismo ateo, a un humanismo en realidad antropocéntrico, a un humanismo en realidad satánico. Porque va a responder a la tentación de nuestros primeros padres de querer ser como dioses sin Dios. Y entonces construimos la Babel. Y entonces podemos ir recapitulando las precedentes, cuando hablábamos de pandemonio, cuando veíamos esa gran y la Eucaristía,
la Eucaristía, Jesucristo es el centro. Y entonces, en la Eucaristía, nosotros vemos a la persona de Jesucristo. Pero se ha quedado con nosotros pequeño, manso y humilde. Y el Señor ama a los pequeños. En el Evangelio, a ver, el Evangelio a ver, no recuerdo qué día fue, pero es el Evangelio, según San Mateo, donde el Señor le dice, gracias Padre, porque has revelado esto a los sencillos y no a los sabios y entendidos, porque así te ha parecido mejor, Padre. Es decir, nosotros somos pequeños. Y estas desviaciones en la espiritualidad, en la búsqueda de Dios, son consecuencia de la soberbia, de la falta de humildad, de no vivir el don de piedad, de una oración en que nos buscamos a nosotros mismos y no nos llevan a Dios. Y entonces por eso en nuestra oración se ponen mecanismos de relajación. Toma esta posición, pon las manos de esta manera, cierra los ojos, relájate. Pero el Espíritu Santo no necesita esos condicionamientos. El Espíritu Santo, como dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, sopla donde quiere, ubi bull, expira, que es son las palabras del escudo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Entonces, nosotros tenemos que comprender que estos peligros, tanto del gnosticismo como del pelagianismo, están presentes. Y entonces, en esa visión pelagiana voluntarista, yo voy a creer que lo importante son obras más que la obra de Dios. O para que, claro, cuando yo todavía no he sido gobierno, entonces yo puedo criticarle a todos los demás todas las pecados, la corrupción. Entonces ahora todo el mundo habla de corrupción, pero Hola a todos. El padre tenía un pequeño problema de conexión. Ahorita se vuelve a conectar. Lo esperamos un ratito, por favor. Más bien podemos aprovechar, si todavía no han hecho sus preguntas, las pueden hacer por el chat. El padre las va a responder ni bien termine la charla. Así que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer ahí por el chat de Zoom.
Póngame el micrófono. Ya está el micrófono, padre, lo escuchamos. Ah, bueno, pero tenían amordazado. Yo decía, ¿qué pasó? Bueno, a ver, yo estaba hablando y estaba mudo. Pero bueno, queridos hermanos, lo que les decía recapitulando, estamos hablando de cristocentrismo y antropocentrismo, y que hay muchas maneras sutiles en que nosotros, sin darnos cuenta, de repente no estamos teniendo una vida de fe cristocéntrica. Y podemos engañarnos creyendo que sí somos fieles. Y entonces, muchas veces, se va a traducir eso en que no podemos poner en práctica nuestra vida de fe. Y los grandes peligros no son los únicos que resumen de alguna manera esta situación contemporánea en esta cultura moderna, postmoderna en la que nosotros vivimos, se reducen en las formas actualizadas del pelagianismo y del gnosticismo. Y les decía, retomando el Evangelio de hoy día del capítulo 7, según San Mateo, que dos formas que uno se hace gnóstico y se hace pelagiano sin darse cuenta, es a veces con el activismo, entre comillas, moralista y el activismo político, muy peligrosos. Y por eso es que en el Apocalipsis, cuando se hablan de esos cuatro jinetes, uno de ellos es Jesucristo y uno puede seguir a esos otros jinetes sin darse cuenta. Es decir, intelectualmente puedo ser cristiano, pero no pongo en práctica verdaderamente la fe revelada en Jesucristo, no lo sigo. Y entonces, una manera es, me convierto en moralista. Y eso es peligroso, por ejemplo, y hay que tener cuidado y vigilantes. Por ejemplo, activistas pro vida, pro familia, hay ese peligro. Porque obviamente la lucha para evitar que esta cultura de la muerte se imponga a través de los medios, entre comillas, legales y de este sistema educativo formal e informal, a nosotros nos puede hacer creer y pensar que es más importante el activismo político que la oración y los sacramentos. Y algunos pueden hacer esa división. Y para no ir tan lejos, nuestros hermanos separados con los que coincidimos en la defensa de la vida y en la defensa de la familia en muchos aspectos, ellos tienen esa dificultad, porque ellos no tienen los sacramentos de la iglesia. Perdón, los sacramentos de Jesucristo confiados a la iglesia, excepto el bautismo. Pero también se da esto en el activismo político. Este es año electoral. Entonces nosotros podemos creer que más importante para, entre comillas, instaurar el reino de Dios es formar un partido político y ser activistas políticos. Pero la política en español y en su comprensión tiene dificultades, porque la política tiene dos dimensiones, lo que es el policy, la propuesta política, y lo que es la práctica política. Y la práctica política en el mundo en el que nosotros estamos, y no tienen otra práctica política, va a ser ¿qué? Alianzas políticas, pactos políticos, negociaciones con los medios de comunicación. Y entonces tenemos que preguntarnos si esas son las prácticas de las que nos habla el Señor, que es lo que tenemos que poner en práctica. Porque esas prácticas no son conformes a nuestra fe. Y entonces para las personas, y la iglesia alienta que los miembros de la iglesia participen en la política, eso lo tenemos que tener muy claro. Y entonces uno se puede hacer antropocéntrico y simultáneamente rezar el credo y la misa, recibir los sacramentos, porque sin darnos cuenta en nuestra mente y en nuestro corazón nos hemos fabricado un Jesucristo a nuestra manera. Y vamos a encontrar justificación para seleccionar lo que nos convenga. Y como ustedes verán entonces, con esto poco que les digo, porque este es un tema amplio y extenso, cómo estas cosas no son del pasado.
no son las luchas de San Agustín contra los pelagianos, no son las advertencias simplemente de los discípulos de Juan contra los gnósticos, sino están presentes actualmente. Y nosotros tenemos que estar advertidos. Y por eso una y otra vez necesitamos ir a Él. Y una y otra vez necesitamos hacernos la pregunta, ¿quién es Jesucristo para mí? Y tiene conexión con los temas que veíamos la semana pasada, porque muchos de nuestros miedos, decíamos ya, se sustentan en una fe no solo que es muy pequeña, sino que de repente no es la fe verdadera. Y entonces uno tiene que preguntarse si realmente el Señor está sobre todas las cosas y confío en Él. O si es que mis recursos, mis posibilidades humanas, lógicas, científicas, disminuyen, desaparecen y en esos momentos se me acaba la fe. Es decir, Jesucristo en la cruz lo abandono. Y entonces, esto es tan importante que también en esta encíclica del Papa Francisco, Gaudium, los gozos del Evangelio, en el capítulo 2, él trata de estos temas. Pero son temas muy actuales. Entonces nosotros necesitamos saber que la acción, la práctica que nos pide el Señor, tiene como ejemplo, como figura a María. Y entonces María, nuestra Madre Santísima, que estuvo de pie ante la cruz, guardaba todo en su corazón. Y el sábado pasado celebrábamos el Inmaculado Corazón de María y recordábamos que nuestra Madre le dice a los niños pastores, mi Inmaculado Corazón vencerá. Y en todas las apariciones marianas, nuestra Madre nos lleva a la oración, nuestra Madre nos lleva a la penitencia, nuestra Madre nos lleva a Jesús. Pero muchas veces nosotros eso nos parece poco, nos parece insuficiente, nos parece que hay otras maneras mejores que nosotros podemos inventar y desarrollar. Por eso que el Señor quiere que nosotros realicemos la misión y la vocación a la que estamos llamados, pero no podemos descubrir verdaderamente esa misión y esa vocación si es que Jesucristo no está en el centro de nuestro corazón. Y a veces nos podemos pasar años de vida de fe, años de vida sacramental, años de vida clerical y no nos damos cuenta. Y por eso es tan importante que el Señor sea verdaderamente el centro de nuestra vida. Y si es que estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Si estamos con Él, ¿por qué creemos que es más importante buscar una solución política? ¿Por qué creemos que es más importante un cambio moral? Si Él es la fuente, que es el único capaz de darnos un nuevo corazón, un nuevo ser, y cambiar realmente a cada persona, a cada criatura humana y a cada uno de nosotros. Y no hay otro, solo Él. Entonces, vivir esta fe cristocéntrica no es una comprensión intelectual. Eso no lo podemos conseguir porque, bueno, ya estuve en la charla y yo ya les di la charla, entonces yo ya lo entiendo y ya se produjo. No, justamente la conversión se trata de eso. Es un camino que día a día tenemos que hacer y tenemos que estar vigilantes. Y para eso necesitamos iglesia, es decir, necesitamos ayudarnos unos a otros y por eso la familia es iglesia doméstica. Y entonces comprenderemos que no se puede hacer separación entre sacramentos, entre liturgia y entre caridad, que no se puede hacer separación entre evangelización y vida en Cristo,
que no puede haber separación entre la vida moral y la fe y los sacramentos y la oración. Entonces no podemos pretender que gente sin oración, que personas que no viven los sacramentos, que personas que han debilitado su fe tengan una vida moral, porque no van a entender, no van a ser capaces y lo van a considerar una agresión. Y por eso es que nosotros necesitamos conversión. Y con esto voy a terminar para dar la oportunidad de que haya un diálogo, aunque sea breve. Y es que el Señor no nos llama para que nosotros seamos unos asalariados. No nos llama porque Él necesita que nosotros tengamos algunas tareas, porque Él quiere mano de obra barata. Él nos llama porque nos ama. Él nos llama y cuando nos invita a la misión es porque en la misión nos vamos a santificar, no por nuestras obras, sino por la gracia que el Señor va a derramar, porque en la misión nuestro corazón se va a abrir. Y Él nos llama porque somos pequeños. No porque, entre comillas, tenemos dones que finalmente Él mismo nos ha dado. Y por eso esa referencia al Señor. Yo, dice en el Evangelio de hoy día, yo he expulsado demonios en tu nombre. Yo he hecho milagros. Y el Señor le dice, no te conozco. Es que sí, no es hacer milagros, no es hacer prodigios la santidad, no es tener dones la santidad. La santidad es hacer la voluntad del Padre. Es vivir como hijos de Dios, como hijos pequeños. Y por eso el Señor se hizo pequeño. Pero nosotros, hinchados por nuestra soberbia y nuestro egoísmo, una y otra vez necesitamos ser amonestados, ser corregidos, ser purificados por la gracia. Y necesitamos una y otra vez recordarnos quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para el mundo? ¿Qué dice la gente para Jesucristo? Y no vaya a ser que nosotros tenemos la misma noción que tiene la gente. La gente está contenta cuando la iglesia compra una fábrica, un equipo para producir oxígeno. La gente está contenta cuando la iglesia ayuda para resolver los problemas del hambre y las necesidades temporales de la gente. Pero cuando la iglesia quiere adorar a Jesucristo, presente realmente en la Eucaristía, cuando la iglesia quiere celebrar el misterio, porque sabemos que sin los sacramentos no podemos recibir la vida divina, nos dicen, no, cuidado, hay peligro de pandemia, se va a contagiar. Pero abren los centros comerciales, abren los bancos. Y entonces nosotros tenemos que tener claro en qué mundo vivimos. Y tenemos que darnos cuenta que eso nos afecta. Porque finalmente lo políticamente correcto, es decir, esta especie de chantaje emocional, intelectual, es que nosotros nos acomodemos al mundo. Y el mundo no quiere que Jesucristo sea el centro. El mundo no quiere que Jesucristo esté primero. No sea que sea el principio y el fin, sino que sea uno más. Hasta ahí acepto. Y nosotros tenemos que preguntarnos si vamos a ser fieles o quién otro tiene palabras de vida eterna. En otras palabras, el mundo moderno, el hombre moderno, inmanentista, que se preocupa solamente en lo temporal, en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, que desprecia la gracia, que no comprende el misterio de la cruz, que la sabiduría de Dios necesita luz. Y nosotros, para poder ser esa luz, necesitamos conversión. Nosotros necesitamos ser evangelizados. Nosotros necesitamos que Jesucristo nos haga evangelio. Y para eso necesitamos ponernos en sus manos y nuestra fe tiene que ser probada.
Y eso lo vivió la iglesia, lo vivieron los apóstoles. Para nosotros no va a ser distinto. Entonces no creemos ni pensemos que esto va a ser un camino de, entre comillas, éxitos. No, va a haber dificultad, va a haber contradicción, va a haber persecución. Pero el Señor nos dice, no tengamos miedo, porque Él ya venció. Y entonces nuestra fe necesita esa purificación que es el fuego del amor de Dios. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos ayude para que nosotros seamos fieles, para que comprendamos que somos pequeños y el Señor quiere hacer grandezas. Él quiere hacer grandezas en nosotros. Y nosotros no busquemos la vanagloria, lo pasajero. No cambiemos al Señor de todas las cosas por las criaturas y las cosas de este mundo. Que así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, yo no sé si es que hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario que nosotros podamos hacer, alguna de las cosas que ustedes hayan planteado. Padre, ¿qué tal? Muchas gracias. Es una bendición para nosotros escucharlo cada jueves. Tenemos algunas preguntas, se las voy a leer. A ver, Una pregunta que tenemos es, la primera pregunta, padre, es un comentario. Lo más terrible es que el noticismo y el pelagianismo se han incrustado en la iglesia y muchos sacerdotes mal formados en los seminarios predican cosas equivocadas que confunden a la gente que busca el amor de Dios. ¿Qué nos recomendaría usted en este caso? También nos hacen otra pregunta relacionada, pero ¿qué haríamos nosotros como laicos también para poder combatir el noticismo y el pelagianismo? Y la última pregunta relacionada, em, aquí la tengo, un segundito. ¿Es correcto decir que en lo gnóstico el bien se asocia al espíritu y la materia se asocia al mal? ¿Quedarse con la misa virtual en tiempos normales es una especie de noticismo? Esas son las preguntas que tenemos por el momento. Si nos podría aclarar, gracias. a ver, ¿qué hacer? Felizmente yo no tengo una recomendación personal. Yo tengo la recomendación que nos hace la iglesia. Si yo les haría alguna recomendación personal, me preocuparía. Y la recomendación en la que nos hace la iglesia, y especialmente a través de nuestra madre, porque la iglesia es madre, y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, es la miembro e integrante del cuerpo de Cristo más perfecta que ya alcanzó la victoria plena. Y ella, en las apariciones marianas reconocidas por la iglesia, una y otra vez nos está invitando a lo mismo, a la oración, al ayuno, a la penitencia. Para todos los males, vemos algún clérigo, cualquiera que sea, que no está siendo fiel. ¿Qué es más importante? ¿Que lo critiquemos en las redes sociales, que lo denunciemos, que lo abandonemos o que hagamos oración por él? Y preguntémonos, ¿qué haría María? Y ya lo sabemos. Porque a esos apóstoles que habían abandonado a su hijo, que se morían de miedo, que lo habían negado, ella no los abandonó, sino ella los reunió en oración. Y entonces el Espíritu de Jesucristo los renovó y los transformó. Pero justamente una desviación pelagiana en nuestro voluntarismo es que nosotros tenemos que poner orden
Y nosotros muchas veces cuando queremos poner orden en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en la iglesia y en el mundo, nos olvidamos que la iglesia es de Cristo. Y si es que el Señor a veces consiente, al punto que algunos puedan creer con esa paciencia infinita de Dios que Él no está y Él no interviene, es porque Él está esperando, nos da tiempo, pero no es para que nosotros, mientras que observamos la miseria en nosotros mismos, en nuestros familiares, en la iglesia, en el mundo, nos dediquemos como moralistas a criticar a todo el mundo, sino lo que tenemos que verlos es, miren, hay una pandemia, les decía en una de las primeras charlas, más grave que la del coronavirus. Y esa pandemia es justamente de esta confusión en nuestra relación con Jesucristo y en la relación con Dios, que ya no es el centro de nuestra vida y María nos lleva a Jesucristo. Y entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero es poco, sigue, no cambia. El Señor sabe. Nosotros tenemos que insistir y perseverar. Yo veía, no sé si ustedes han visto este documental, Garabandal, una catarata imparable. Claro, no es una aparición reconocida por la Iglesia, pero como decía el Papa emérito cuando era cardenal, es un caso abierto, no está cerrado. Y hay en la Iglesia una fuente que nos asegura que estamos nosotros en el seguimiento fidedigno y es el sensus fidei. Cuando el pueblo de Dios, los sencillos, descubren y se ponen en oración, entonces no va a terminar esto en un cisma, sino va a terminar en una purificación. Pero si nosotros nos desanimamos, nos hacemos protestantes, nos salimos de la iglesia, formamos sectas, despreciamos a unos o a otros, no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos cayendo en ese voluntarismo pelagiano. Y entonces creemos que nosotros vamos a cambiar el corazón de las personas. Y el único que puede cambiar el corazón de las personas, de cualquier persona, es Jesucristo. Para eso Él viene, a darnos un nuevo corazón, para cambiar nuestro corazón de piedra. Y entonces, igual lo que hacen los hospitales ahora en medio de esta pandemia, los médicos, las enfermeras, el personal asistencial, que luchan por dar la salud física, nosotros tenemos que entender que somos como médicos, enfermeras de esa salud más integral, más plena, que la vida en Cristo, y entonces saber que el Señor quiere que nosotros seamos los que luchemos contra esa otra pandemia que no sale en los medios de comunicación y que no ha empezado recién y que de repente nosotros recién estamos descubriendo, pero que ya tiene tiempo. Y si es que el Señor nos da este espacio, es para que lleguemos a comprender esa realidad. Yo comentaría eso y creo que ahí hay bastante para seguir hablando. Solamente mencionar dos cosas que decía yo hace poco en las celebraciones de la Eucaristía. Ayer que celebrábamos a San Juan Bautista dice, conviene que yo disminuya y que él crezca. Nosotros nos hacemos más propicios al Señor en la medida en que nos negamos más a nosotros mismos. Y siempre es lo pequeño lo que va a vencer. Y entonces David venció a Goliat. Siempre va a ser lo pequeño. Moisés fue el que mediador para la derrota del imperio del faraón y esa libertad que alcanzó ese pueblo. Nuestra madre se apareció a unos niños, pastores. Nuestra madre se manifestó a Bernardés Subirú. O sea, nuestra madre nos está recordando porque ella misma es ese evangelio vivido, que ella es la esclava del Señor. Y entonces nosotros
no tenemos que dudar. Como les decía el Señor a los apóstoles, hombres de poca fe. Y finalmente, quien venció a Lucifer fue San Miguel, arcángel. Y San Miguel Arcángel era el más pequeño de los ángeles. Lo pequeño. Por eso el Señor le dice, lo sencillo, la humildad, la mansedumbre. Y nosotros no somos ni mansos, ni humildes, ni sencillos. Necesitamos que el Señor nos purifique. Y entonces ahí ya no estaremos pensando quién hace este, quién hace el otro, sino cómo con Jesucristo y con María nosotros tenemos victoria asegurada. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Sí, tenemos algunos otros comentarios, otras A preguntas. ver, A ver, aquí le voy a leer algunos. Eh, Hoy en el mundo moderno que se ha colocado al hombre como centro, ¿qué podemos hacer cuando familiares y amigos que han sido criados en hogares católicos hoy deciden que cumplir los sacramentos no es necesario, sino que solo con ser buenas personas es suficiente? Ese es un comentario. Otra persona nos dice que ha firmado una petición pidiendo que vayan abriendo las iglesias, si sabe algo al respecto. Y ¿cómo podemos hacer a esas alturas, si bien la oración y la misa virtual han sido importantes, pero que sienten la necesidad desesperada de vivir la Eucaristía y recibir la comunión, además de visitar el Santísimo? a ver. ¿Qué hacer nosotros nuevamente? ¿Qué método, qué técnica necesitamos? Yo creo que eso lo hemos comentado en la pregunta anterior. Ir a Jesucristo, cuantas veces sea necesario. Y el camino más directo para ir a Jesucristo y no caer en esos engaños gnósticos o pelagianos es con María. Ir a Jesucristo. Entonces, si ustedes conocen en sus familias algún familiar, algún amigo, alguien que se ha alejado, que no está viviendo los sacramentos, hagan oración por esas personas y invítenlos a orar con ustedes. Yo les puedo dar testimonio personal. O sea, yo no les digo esto porque a mí me lo han contado, porque lo he leído. Yo era una de esas personas que no vivía los sacramentos, que estaba preocupado más de las cosas pasajeras y temporales. Y cómo el Señor me llevó a darme cuenta haciendo oración con mi madre. Es muy difícil que un hijo le niegue a su madre o a su padre hacer una oración. Tiene que estar en un nivel de dureza muy grande. Pero si es que esa madre o ese padre aman a sus hijos, los hijos van a experimentar ese amor. Y entonces, digamos, es algo tan fácil que puede dar el hijo que tendría que estar, sí, yo le diría, es un indicador de alta preocupación. Si es que una madre, un padre le piden a un hijo rezar con ellos y no quieren, preocúpense, está gravemente. Cuidados intensivos necesita. ¿Ya? Claro, no le pidan, vamos a rezar un rosario de rodillas. Basta un Padre Nuestro, basta una Ave María, poco a poco. Porque igual que una persona que ha estado por un largo tiempo en una unidad de cuidados intensivos, no es que sale de la unidad de cuidados intensivos y dice quiero unos frijoles con seco. Poco a poco necesita rehabilitarse. Nosotros somos un pueblo de fe. La mayoría todavía en nuestro país ha recibido los sacramentos. Entonces, de alguna manera el Señor está ahí y Él va a mover. Confiemos en el Señor. Yo además estoy en una parroquia que se llama Santa Mónica. Y el ejemplo de Santa Mónica, que logró la conversión de su hijo San Agustín, de su esposo, hasta de su suegra, fue oración. Claro, hubo un momento en que ella se desesperaba. Ella ya no sabía qué hacer.
era pelagiana en ese aspecto, quería hacer muchas cosas hasta que se encuentra con San Ambrosio. Y le dice, no le hables tanto a tu Hijo de Dios. Habla más con Dios de tu Hijo. Es decir, haz más oración. Y eso no es algo que, bueno, le funcionó a Santa Mónica y a nadie más. Yo les digo sinceramente, en mi experiencia personal, yo creo que eso es poderosísimo. Y en experiencia no solo personal, sino en la experiencia también de mi familia. Y luego ya de clérigo, de sacerdote, lo puedo ver que sigue siendo válido. Pero claro, nos falta fe porque no queremos todo instantáneo. Nos gusta todo rapidito. Estamos en la cultura del delivery, del fast food. Es pelagiano. Entonces confiemos en el Señor. Pongamos las cosas en Él. Ahora, ya hemos comentado también esto de, bueno, pero no tenemos la Eucaristía, no podemos ir a misa. Es cierto. Se necesita, es cierto. Pero sabemos, y lo comentábamos el jueves pasado, cuando hablamos de la Eucaristía, que el Señor, para Él no hay barrera. Y si yo con corazón sincero lo busco, Él en una comunión espiritual me puede dar mucha más gracia que en todas las comuniones sacramentales que he tenido, porque de repente las que he tenido no las he vivido como debía. Y entonces, y seguimos, tenemos que seguir haciendo oración y tenemos que seguir pidiendo que se abran las iglesias, pero sin desanimarme y pensar, uy, ahora estoy abandonado de Dios. No estoy abandonado de Dios. Y si es que yo con fe lo busco, el Señor me va a dar todo lo que necesito, porque Él no tiene ninguna barrera, ninguna limitación. Claro, por eso nosotros tenemos que confiar en Él, o creemos que Él nos ha abandonado. Creemos que si lo llamamos, el Señor nos dice, si me piden un pan, ¿acaso les voy a dar una piedra? Si me piden un pez, les voy a dar un escorpión, una serpiente. Si le piden esto al Padre, dice el Señor, ¿no es cierto? Ustedes que son malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más su Padre del cielo? Y entonces nosotros por eso tenemos que crecer en piedad. Nuestra piedad es una piedad muchas veces pelagiana y muchas veces gnóstica, porque la oración también se ha contaminado por esas visiones orientales, esotéricas, y por esas visiones que nos hacen creer que sentirnos bien. Y la oración es un combate, lo mencionábamos ya cuando hablamos de este tema, de hablar con Dios, de la oración con Jesús o la oración a Jesús. Y el Padre Nuestro nos muestra esa verdad. Bueno, ¿qué otra cosa más? Esas son todas las preguntas que tenemos, padre. Muchas gracias. Antes de terminar con su bendición, quería simplemente comentarles que todos los jueves tenemos charlas a las 8 de la noche y que también pueden verlas a través de nuestro YouTube y del canal que tenemos y del Facebook también. Aquí les quería compartir, solo antes de terminar, quería compartirles para que vean cómo lo pueden buscar. En el Facebook como Reflexiones con el Padre Augusto Meloni y en YouTube como Reflexiones Católicas del Padre Augusto Meloni. Eso sería, bueno, todo por mi parte. Lo dejo con ustedes, Padre. Muy bien. Muchas gracias por su participación y les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Permanezcan en la paz del Señor. Mucho ánimo. Que Dios los bendiga. Y a todos los padres, feliz Día del Padre. Ser padre es un don. Ser padre es una bendición. Y ser padre es participar de la paternidad de Dios, de una alta responsabilidad. Y es el Padre
el que tiene que ser responsable, como José, de cuidar los tesoros que el Señor nos ha dado, que son Jesucristo, para que sea el centro de nuestra vida, y María, que nos conduce siempre a Jesucristo. Entonces los padres tienen que tener esa referencia en José, en San José, porque ahora nosotros tenemos y vivimos en medio de una cultura donde la paternidad y la maternidad se quieren desfigurar. Y nosotros somos familia, la iglesia es familia, por eso defendemos la familia. Mucho ánimo, que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches, que Dios los bendiga. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Buenas noches. Bendiga, Padre Augusto. Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre Augusto. Gracias a Buenas ustedes. noches. Gracias, Padre Augusto. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Ahorita te están escuchando. Vaya, qué bueno. Gracias al Gracias. moderador también. Hasta luego. No. Lamentablemente tiene que ser. Esta razón es un y a mí no me manda nada. Uy, todavía estamos. No está cerrado. No está cerrado. Hola, los amigos de Encomi. Ay, veo a 3. Qué bueno.